Estimados doctores, licenciadas y obstetras, tengan un cordial saludo. Soy el doctor Marco Angulo Alvarado, médico de la Oficina de Epidemiología. En esta mañana vamos a dar inicio al estudio de prevalencia puntual de infecciones asociadas a la atención de salud del año 2024. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, ya que de acuerdo a la resolución directoral número 44, Hospital Víctor Lázarte Echegaray, Red Asistencial a la Libertad 2024 con fecha 27 de junio, se ha aprobado la realización del estudio de prevalencia de infecciones asociadas a atención de la salud del Hospital Víctor Lázarte Echegaray, por lo cual es que necesitamos del apoyo de todos los presentes para que este estudio sea lo más adecuado y lo más exacto posible. Bueno, voy a dar pase al doctor Cárdenas para que empiece dando la introducción y las definiciones puntuales respecto al estudio. Vamos a comenzar con algunas definiciones y algunos conceptos para para tener claro y estar enfocados en lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, infección asociada a la atención de salud. Esto se llama cuando el paciente adquiere, después de haber estado 48 horas en el hospital, ¿no? Y no haberla aportado al momento de ingreso. O sea, él entró por una enfermedad y dentro de las 48 horas se infectó por otra enfermedad, ¿no? También aplica a los recién nacidos al adquirirla luego de las de 72 horas de permanencia en el hospital. También aplica se considera todos los procesos infecciosos que ocurren hasta 30 días posterior al alta y hasta un año en pacientes que hayan tenido implante protésico. Las formas de monitoreo de las infecciones asociadas, por su forma de medición, son mediante una incidencia y la prevalencia. La incidencia se refiere a los casos nuevos, a todos los casos nuevos que se dan en determinado momento, en un determinado periodo, sea en todo el periodo 2023 o en este caso el ensayo puntual que vamos a hacer, el estudio puntual, ¿no? Y esta incidencia se da mediante la vigilancia diaria y los reportes mensuales, ¿no? Los cuales se encargan de hacer la licenciada Mitzi, que ella maneja muy bien. En cuanto a a la prevalencia, estos van a ser la sumatoria de todos los casos nuevos más los antiguos. Para esto se hace un estudio observacional, de corte transversal, un estudio puntual como el que vamos a efectuar ahora, ¿no? Y los reportes son a nivel anual y a nivel nacional, ¿no? Mediante tasas, mediante indicadores. Ahora, este estudio nos va a permitir conocer la sensibilidad de los sistemas de vigilancia y contribuye a identificar qué otros eventos se vienen presentando en el ámbito hospitalario. Ahora, la finalidad, evaluar la magnitud y problemática de las IAS en los servicios de salud, en una población específica y en un tiempo determinado. Permite también brindar información para toda la toma de decisiones, monitorizar las medidas correctivas en relación a las prácticas de cuidado de la salud y actuar preventivamente y contribuir al control de IAS, ¿no? Esa finalidad es muy importante y está bien clara, porque nos permite ver a nivel nacional, pero también a nivel de hospital, en este caso nuestro hospital, cómo es que estamos en relación a esta prevalencia de IAS, ¿no? Y de acuerdo a eso, tomar las medidas correctivas en los servicios identificados, ¿no? Porque cada servicio tiene una realidad distinta, tiene una prevalencia distinta, llámese de los neonatos, de los pediátricos, de los adultos, en medicina, en cirugía, en UCI, UCIN, ¿no? En cada uno de los servicios es una realidad totalmente distinta.
y va a prevalecer una prevalencia totalmente distinta. Entonces, una vez identificado estas IAs, tomar las medidas correctivas para disminuir. Los estudios de prevalencia. Como ya había mencionado, tanto MINSA como eSalud hacen este protocolo de estudio de prevalencia de infecciones intrahospitalarias. El Seguro Social lo inicia más o menos en el año 2000 con un manual, y desde 2017 es que comienza a hacer este tipo de estudios, ¿no? A nivel de hospitales 4, 3, 2, 1, ¿no? Inclusive a nivel del primer nivel de atención. MINSA sí ya lo hizo un poco más antes, se nos adelantó en el 2015. Dentro del protocolo de estudio de prevalencia puntual de las IAS en el 2017, se elaboró un documento técnico donde se estandariza y se define una metodología para unificar criterios en las diferentes fases del estudio, ¿no? Estos protocolos sí sería prudente que puedan recogerlos con la licenciada, ¿no? Para tener un conocimiento ya un poco más amplio, ustedes lo puedan revisar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Tenemos un objetivo general, que es determinar la prevalencia de las infecciones asociadas a la atención de salud y al uso asociado de antimicrobianos. Esto es muy importante, porque no solamente tenemos que saber cuál es la prevalencia de infecciones, sino también el uso de antimicrobianos, que si bien estamos de acuerdo, muchas veces es de uso de manera indiscriminada en los hospitales 2 y 3 de la institución de salud. Respecto a los específicos, determinar la distribución de la prevalencia de pacientes con IAS según edad, según el sexo, el servicio de hospitalización, la categoría del establecimiento y procedimientos invasivos en los hospitales e instituciones. Describir los factores de riesgo extrínsecos e intrínsecos. Describir la distribución de gérmenes aislados en los cultivos según los tipos de IAS. Descubrir la frecuencia del uso de antimicrobianos en pacientes con IAS, comparar la tasa de prevalencia de IAS en pacientes hospitalizados por nivel de atención y según riesgo extrínseco. Estos objetivos específicos están bien claros, están bien directos, están bien dirigidos y sumamente comprensibles, ¿no? Se necesita determinar la prevalencia de las IAS de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, al servicio, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, cada servicio maneja una prevalencia totalmente distinta. Es importante también, de acuerdo a la categoría del establecimiento, porque un hospital nivel 2, nivel 1, no se puede comparar a una realidad de un hospital nivel 3, 3.1, 3.2, ¿no? Como son el alta complejidad, como son el Hospital Azarte, donde es que vamos a hacer este, este este estudio. Es también describir los factores de riesgo, extrínsecos y intrínsecos, que más adelante los vamos a ver, ¿no? A qué se llama extrínseco, a qué se llama intrínseco. Es importante determinar eso. Porque si nosotros no describimos y no determinamos cada una de estos objetivos, no vamos a tener un conocimiento amplio de la realidad de nuestro servicio. Y por consiguiente, no vamos a poder tener mejoras, no vamos a poder aportar en la mejora. La metodología de estudio es diseño de investigación, es observacional, de corte transversal y puntual. La población en estudio es todos los pacientes hospitalizados, de acuerdo a los criterios de selección, los de inclusión y exclusión, que más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Pero es todos los pacientes, siempre y cuando cumplan los criterios que vamos a mencionar. Y el establecimiento, pues en este caso es el Hospital Azarte. Los criterios de selección. Criterios de inclusión y de exclusión. En los de inclusión se aplicará la encuesta a todo paciente, pero teniendo algunas observaciones, las cuales son el paciente hospitalizado en cualquier servicio, clínico, quirúrgico, pediátrico, UCIN, UCIN,
de adultos, pediátricos, neonatales, UBI, ginecología y obstetricia y emergencia, que haya ingresado antes de las 8 de la mañana del día del estudio. Supongamos que el día del estudio haya sido hoy día 24, pues se tomarán a todos los pacientes que hayan ingresado antes de las 8 de la mañana. También a los pacientes que hayan reingresado, o sea, que estuvieron antes de las 8 de la mañana y de ahí se fueron y volvieron a ingresar, ¿no? O que hayan sido transferidos de otro establecimiento antes de las 8 de la mañana, ¿sí? Es importante tener en cuenta la hora. Y que el paciente también haya estado en observación de emergencia más de 48 horas, ¿no? Entonces, las dos primeras condiciones son los hospitalizados, los referidos, los que pueden ingresar, pero antes de las 8 de la mañana, y los que se quedan en observación 48 horas, que es de permanencia. Y los de exclusión, pues, a los que no se va a aplicar la encuesta son los recién nacidos, que se encuentren en sala de neonatología o cuna de alojamiento conjunto y pacientes dados de alta el mismo día. El paciente terminó de repente su dosis el día de hoy, justo el día de hoy, o es dado de alta, pues esos pacientes no se va a tener en cuenta. Hay que tener algunas consideraciones también a tener en cuenta para este estudio. El paciente ausente en su servicio, ¿ya? Cuando se realiza la encuesta, esto puede hacer porque está en sala de operaciones, porque lo derivaron a hacer imágenes, ¿no? O algún otro procedimiento, será encuestado posteriormente. O sea, si no lo encontraron, pues se sigue avanzando y van a tener que regresar a la cama donde estuvo el paciente que no lo encontraron para poder hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta que la disponibilidad que cada jefe de servicio y departamento nos han dado para con ustedes, esto reemplaza sus horas de trabajo. No es que son horas aparte que van a tener que hacer, ¿no? Están dentro de sus horas de trabajo. Por lo tanto, hay horas que se tienen que respetar y también hay obligaciones que hay que cumplir con respecto a este estudio. Ahora, el tiempo de permanencia u hospitalización considera los días transcurridos desde la admisión del paciente en el hospital, ¿sí? Desde ahí. Solo se registrará al paciente con IAS. ¿Qué quiere? O sea, recordad, solo se registrará la infección que esté presente y activa en el estudio de ese día. Si ese día ya no tiene por la infección por la que entró, pues no se registra, ¿sí? No se registra las infecciones que el paciente padeció durante su hospitalización y que hayan sido resueltas, ¿no? Como les había comentado hace un momento, si el paciente hasta ese día ya recibió su última dosis, cuando ustedes fueron les tocó pasar por cada una de las camas y el paciente ya había culminado su dosis, pues no se registra. Respecto a las definiciones operacionales, tenemos camas ocupadas, pacientes encuestados y camas vacantes, ¿no? Esta definición, cama ocupada, son las utilizadas por los pacientes hospitalizados, sean o no del servicio, ¿no? Porque muchas veces sabemos que en nuestra realidad nos faltan camas en determinado ambiente, entonces otro servicio nos presta la camita, ¿no? Entonces, se llama cama ocupadas a todo paciente que la esté utilizando, esté hospitalizado, sea o no sea del servicio, ¿no? Entonces, la cama ocupada por un paciente que ingresó después de las 8 de la mañana no será encuestado, ¿sí? Entonces, volvemos acá a tener en cuenta el tema de la hora, 8 de la mañana. No va a ser encuestado, pero como la cama está ocupada, sí se pondrá cama ocupada, ¿no? Hay que tener bien en claro esos pequeños detalles. Ahora, respecto a los pacientes encuestados, pues son todos los que están hospitalizados en los diferentes servicios y que reúnen los criterios de inclusión y los criterios de exclusión que había mencionado con anterioridad. Acá también entra a tallar la hora, 8 de la mañana. Y la cama vacante, pues es la cama física de un servicio que el día de la encuesta no se encuentra ocupada. Paciente con IAS, en cuanto a definiciones operacionales.
Son aquellos pacientes que cumplen con la definición operacional de las IAS descritas en el anexo 5 que vamos a ver, y un paciente puede tener uno o más IAS. Puede haber ingresado por una infección, pero de repente es un portador de una sonda, de repente es portador de un catéter, ¿no? Entonces ahí se pueden producir una o más IAS. La estancia hospitalaria es el indicador de eficiencia hospitalaria y corresponde al tiempo de hospitalización de un paciente desde su ingreso hasta su alta, ¿no? Por ejemplo, determinado paciente ingresó el día 6, ¿no? El día 6. Es un ejemplo anterior que puse para la comprensión. La fecha de prevalencia de estudio fue el 24, ¿no? Entonces, la estancia hospitalaria desde esas fechas es de 18 días. Así es como se saca el tiempo. Respecto a los factores de riesgo, hay factores de riesgo intrínsecos y hay factores de riesgo extrínsecos. Los intrínsecos, los factores de riesgo, es la condición fisiopatológica o clínica propia del paciente que incremente el riesgo de padecer una infección hospitalaria, ¿no? La condición clínica o fisiopatológica que incremente el riesgo, ¿sí? De padecer una infección. Estos pueden ser los pacientes con un EBC, los pacientes renales, los prematuros, los gran quemados, los diabéticos, los que tienen una obesidad mórbida, los de código blanco y los pacientes con leucemia, ¿no? Es un ejemplo de una condición clínica, fisiopatológica, que hace que el paciente incremente su riesgo de padecer una infección. Los extrínsecos, bueno, acá es un error de tipeo. Dice que son los procedimientos invasivos a los que se sometió el paciente, ¿no? Es un procedimiento al que sometió el paciente dentro de las últimas 48 horas, antes de la fecha de estudio. ¿Ya? Y se puede verificar colocados en el paciente en la historia clínica. Pero aquí hay que tener algo muy en cuenta. Nosotros vamos a ver la historia clínica. Y para ver estos factores de riesgo extrínsecos, tenemos que comprobar que lo que dice en la historia clínica esté en el paciente. Si dice paciente portador de sonda, pues tenemos que verificar en el paciente que tenga su sonda. Si dice que tiene su catéter venoso central, pues tenemos que verificar el paciente que lo tenga, porque puede ser que ya se lo retiraron, ¿no? Ahora, en lo que respecta a los indicadores son de prevalencia de pacientes con IAS. El segundo es prevalencia de IAS o tasa de IAS. Y el tercero, promedio de estancia hospitalaria. Y el primero hace referencia al paciente, ¿sí? ¿Cuál es la prevalencia de infecciones en los pacientes? La segunda hace referencia a la prevalencia de las IAS en general, ¿no? Y el tercero, pues, no, bueno, es la estancia. La prevalencia de pacientes con IAS es el número de pacientes con infecciones asociadas a la salud sobre total de pacientes que ingresan en el estudio. Y esto lo multiplicamos por 100 y sale el resultado. Respecto a la prevalencia de IAS o tasa, es el número de infecciones asociadas a la atención de salud sobre total de pacientes que ingresan al estudio por 100 y sale el resultado. En cuanto a la estancia hospitalaria, es la suma de la estancia de pacientes con IAS sobre el total de pacientes con IAS. Algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta al momento de llenar la encuesta, ¿no? Primero que la información registrada en la encuesta debe ceñirse a lo indicado en el instructivo y el protocolo. Por eso es que a inicios de la, de la exposición les mencionaba que puedan acudir con la licenciada Mitzi para que puedan recibir el protocolo. Le puedan dar una leidita para tener un conocimiento un poco más amplio. Ahora, debe registrarse solo los códigos de las diferentes variables de estudio, ¿sí? Si piden códigos, pues hay que colocar los códigos. Y hay que colocar y hay que llenar toda la encuesta. En los casos que no exista código o este no sea asequible,
Se registrará el dato en forma descriptiva. Será escrito en forma clara y legible con letra. Por favor, la letra es importante porque si no entendemos, pues es una encuesta que se pierde. O consultar con algún coordinador del equipo de epidemiología. Cualquier duda, consulta con el coordinador, consulta la deben hacer con el coordinador de epidemiología, ¿no? Y todos los datos de la encuesta deberán ser registrados en su totalidad, ¿sí? Todos, no podemos dejar alguno, ¿sí? Como les vuelvo a mencionar, las horas asignadas que se les ha dado para este estudio de prevalencia, ¿sí? Están dentro de sus horas asistenciales, ¿no? Entonces, hay que cumplir las horas, dentro de esas horas hay que cumplir con las recomendaciones y con las tareas que se les está asignando, para que podamos tener un buen resultado, un buen estudio. Eh, Hasta aquí, conmigo, se continúa la licenciada Mitzi para hablar sobre el tema de las encuestas. Yo le doy paso a ella.